Buenos días, tardes y noches a todos. Continuamos con la cuarta sesión ya del seminario, esta vez con la conferencia del investigador Leonardo Páez, investigador experto en distintas disciplinas, no solo en la arqueología o en la prehistoria, sino en la etnología y en la etnohistoria. Y creo que este es el valor de su trabajo, donde enfatiza a grupos emparentados de las tierras bajas del norte, de América del Sur y las Antillas, ¿no? Entonces, esto es lo que podremos ver aquí, un estudio comparativo de las representaciones visuales del arte rupestre, ubicadas en 4 regiones históricas, pero bueno, eso se los contará Leonardo más tarde. Bueno, Leonardo actualmente estudia el doctorado y es investigador asociado del Laboratorio de Estudios Interdisciplinarios de Cultura Material, llamado LEICMA, en la Universidad Federal de Pelotas, Brasil. Muchas gracias, Leonardo, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, Pilar. Bueno, pues bienvenido, buenas tardes buenos días a todos. Y una pequeña reflexión sobre el trabajo de Leonardo que me parece muy interesante, y estos seminarios tienen esa virtud, es la de tener miradas diferentes sobre un tema, pero sesgos diferentes en la investigación. Efectivamente, como decía Aline, Leonardo ha hecho un trabajo de revisión de propuestas y de enfoques teóricos, metodológicos, para desembocar en algo que a mí me parece muy interesante, que es lo de las antropologías del sur. Esa cosa que es que desde la universalidad, por así decir, de toda la región, también la producción del conocimiento propio para visibilizar algunos de los problemas o de las particularidades de la región. Es muy interesante. Y todo esto permea también al estudio del arte rupestre, evidentemente. Es impresionante todo lo que hay desde los primeros momentos de los religiosos que hacen referencias y demás, pero quiero destacar una fecha porque me llama la atención, que es como la tercera vez que la encuentro y creo que es importante. Es la de 1987, en la que determinadas personas o investigadores, el Sujovolsky y Rubí de Valencia, hacen o crean o fundan o generan el Archivo Nacional de Arte Rupestre de Venezuela. Y es muy interesante porque lo definen con el propósito de servir de centro de referencia y servicios de información para el conocimiento y protección de las manifestaciones rupestres de Venezuela. Pero es que en este mismo año se publica un cuaderno, un libro, una obrita, que es algo así como manual o de las pictografías y petrograbados de México, Atlas de pictografías y petrograbados de México, en el mismo año. He encontrado otras similitudes en otros países. Quiere decir que nuestra disciplina se desemboca después de que los países desarrollan su arqueología, por así decir, para su interés o por la razón de las escuelas que así lo enseñan. En un momento determinado del último cuarto de siglo, del siglo pasado, empieza como a desprenderse el arte rupestre como una disciplina de gran interés. Pues bien, yo sé que has trabajado mucho en cuestiones de clasificación tipológica, muy interesado en saber un poco cuáles son o qué función o un análisis sobre qué representan o cómo se asumen esos pueblos que son los herederos. Y hablaban de etnología, no hablaban ni de etnología, pues efectivamente es muy interesante. No podemos que nuestro arte rupestre vaya por un camino y el resto, la arqueología y la etnología, vayan separados. Hay que hacer esa conjunción y creo que es muy importante. En tus trabajos lo he venido leyendo y me ha parecido muy interesante. Y bueno, vamos a escucharte con mucha atención en esta parte dice, el corredor negro Orinoco, que es esa vena fluvial que atraviesa el país y que me imagino que tiene mucha connotación el arte rupestre con la presencia de este río. Por mí es todo, Leonardo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Leonardo nos presentará arte rupestre del corredor fluvial Negro Orinoco y sus afluentes, avances de investigación. Muchas gracias, Leonardo. No, bueno, gracias a ti, Aline, agradecido por la cordial invitación y bueno, a todo el equipo organizador del Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla. Bueno, por esta cordial invitación que me permite presentar algunos avances que estoy teniendo de mi tesis doctoral en ciernes. La charla que les traigo, bueno, está un poco abocada a la parte arqueológica,
porque es la, digamos, la sección arqueológica de mi tesis, y tiene que ver con el arte rupestre de las tierras bajas del norte de Sudamérica. Lleva por título Arte rupestre del corredor fluvial negro Orinoco y sus afluentes. Pero Perfecto. también, Aline, dime. No, sí, adelante, tú continúa. Okay. Me permite también esta invitación, Aline, bueno, hablar un poco sobre el estatus de la investigación del arte rupestre del subcontinente del norte suramericano, particularmente de Venezuela, que es donde, bueno, donde yo he desarrollado mis estudios. Y es que, bueno, en buena medida, el estudio del arte rupestre ha venido históricamente desligado de los estudios arqueológicos en general. Solamente, como estaba comentando Pilar, es a partir, digamos, de los años 80, de los 90 del siglo pasado, donde se empieza a tener alguna especie de relevancia. Y bueno, hay algunos investigadores que comienzan a ver el arte rupestre como valiosa fuente de datos para dar cuenta de esos contextos sociohistóricos y culturales anteriores al tiempo de las monarquías luso-española en América. Así que bueno, esta oportunidad es sumamente importante pues para avanzar, para dar un poquito de fuerza a esa investigación del arte rupestre, a esa colocarlo pues como incluso una valiosa fuente de datos, como les decía, ¿no? Tal vez la gran dificultad que han encontrado los investigadores es, como en todo lugar, es la falta de datación, o sea, la dificultad en datar los materiales. Mas, sin embargo, bueno, hay otras maneras, otras formas en las cuales el arte rupestre puede dar aportes, puede dar evidencias frente, bueno, a esos modelos interpretativos que se vienen planteando desde la arqueología, también de la etnografía y de la etnología. En esa medida, pues, yo vengo pensando, pues, y creo, así como otros investigadores del área, que las fronteras nacionales son, de algún modo, una camisa de fuerza, ¿no? Para incluir al arte rupestre dentro de esa gama de datos dentro de la arqueología, y que debe más bien enfocarse el estudio de manera transnacional. De ese modo, pues yo me he dado la tarea pues de abarcar un poco más ese contexto nacional y abarcar las tierras bajas del norte de Sudamérica en un sentido transnacional. De ese modo se pudiera pues intentar englobar, ensartar los estudios del arte rupestre dentro de los estudios arqueológicos en general. Algo de eso, bueno, está relacionado el título de mi charla, ¿no? Entonces, vamos a comenzar cuando quieras, Aline. Sí, perfecto, pues te esperamos con ansias. Voy a poner tu pantalla. Me parece que Yara se ha metido aquí a StreamYard. Tiene que meterse por YouTube, ¿ok? Yara tiene que meterse por YouTube. Así es, por aquí no la vamos a permitir que se pueda meter. Bueno, te pongo pantalla, Leonardo. Ok. Es que no tengo el link. No lo mandaste, no. Sí, me equivoqué, amor. Bueno, me voy a meter sin problema. Yara, tienes que meterte por el canal que dice YouTube IAL, ¿vale? YouTube IAL, y lo encuentras así el canal, por YouTube, ¿vale? YouTube, ahí tienes el link de YouTube IAL. Bueno, estamos en vivo. Estas son las situaciones que... No pasa nada, que al contrario. Bueno, te dejamos la pantalla. Listo. Bueno, como les venía diciendo, la charla que les traigo es un avance de mi tesis doctoral en ciernes que vengo desarrollando dentro del programa
de posgrado en Memoria Social y Patrimonio Cultural de la Universidad Federal de Pelotas. Es, si se quiere, bueno, la sección arqueológica de la tesis, ¿no? Y se relaciona, tiene que ver pues con el arte rupestre, sobre todo de las tierras bajas del norte de Sudamérica. Lleva entonces por título Arte rupestre del corredor fluvial Negro Orinoco y sus afluentes. Bien, como les venía diciendo, pues el contexto espacial del estudio abarca de manera general las tierras bajas del norte de Sudamérica. Se trata, como estamos viendo, de un extenso territorio de más de 3 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Allí, pues, los estudios arqueológicos basados principalmente en datos ceramológicos, pero también en datos lingüísticos, históricos y etnográficos, fundamentalmente, vienen señalando las posibles afinidades sociohistóricas y culturales de los pobladores precoloniales que habitaron esta macroregión. Por ejemplo, se han venido proponiendo modelos que explican no solamente el origen de estos pueblos, sino la distribución y las rutas por las cuales se desplazaron estos desde la cuenca del río Amazonas y las Guayanas por el sur hasta el área de la Florida por el norte. De manera puntual, el estudio está circunscrito en un corredor fluvial bien importante que los estudios arqueológicos vienen señalando como una de estas rutas por las cuales pues se movilizaron, se distribuyeron no solamente los pobladores, sino bueno, tecnologías y otros tipos de expresiones de la cultura material, por ejemplo. Es el corredor fluvial Negro Orinoco. Como vemos, es una amplia ruta fluvial con una extensión mayor a 2.700 kilómetros. Y abarca pues principalmente 3 países, de tal manera, como lo venía diciendo, es un corredor fluvial que puede entenderse en el sentido de la transnacionalidad, simplemente enfocar el estudio dentro de los territorios nacionales. Este corredor fluvial, entonces, fue utilizado en tiempos precoloniales y para enlazar la cuenca del río Amazonas con la cuenca del río Orinoco, pero también con la cuenca del lago de Valencia, en el área centro-norte de Venezuela. Vemos entonces, como les estoy comentando, que se trata de un contexto pues transnacional que abarca, según los estudios que estoy desarrollando, 5 grandes regiones históricas. Estas son de norte a sur, la región de Tacarigua o la región tacarigüense, también conocida como la región del lago de Valencia, la región del Orinoco Medio, el Alto Orinoco, el Alto Negro y el Bajo Negro. Estas regiones se encuentran plagadas literalmente de sitios con arte rupestre. Y es allí, en estas regiones, donde estamos centrando nuestros análisis. Leonardo, perdona que te interrumpa, se está oyendo un ruido, yo creo que es de los audífonos, que a lo mejor no está como bien conectado al lector de tu ordenador. A ver, habla. Ahora me parece que sí. Perfecto, ¿Sí? perfecto, perfectísimo, gracias. Ok. Listo, bueno, entonces como le venía diciendo,
se trata entonces de un amplio contexto transnacional y dentro de la praxis arqueológica brasileña está en consonancia entonces este amplio territorio con lo que la arqueología en Brasil viene llamando la tradición rupestre guyano-amazónica. La formulación de esta tradición guarda entonces relación con estos clásicos modelos de difusión cerámica y lingüística planteados por la arqueología y que refieren, como les venía comentando, la movilización de estos contingentes poblacionales de dos principales troncos lingüísticos suramericanos. Estamos haciendo referencia al tronco lingüístico arawak o arahuaco y el tronco lingüístico caribe. Se trata así entonces de un amplio contexto transnacional que abarca más de 12 países. Incluso quizás habría que abrir más el espectro e incluir, por ejemplo, en la zona de las Antillas, a la isla de Cuba y Jamaica, por ejemplo. Pero también se pudiera ampliar también ese espectro más hacia la zona de la Amazonía peruana, por ejemplo. En todo caso, lo que pensamos es que, bueno, una delimitación preliminar propensa a revisión de acuerdo con las evidencias que se vayan presentando. En este momento sería entonces conveniente definir el término tradición rupestre a partir de lo que se viene realizando desde la arqueología brasileña. En este caso, tradición rupestre es entendido como una unidad de análisis, la máxima unidad, la más amplia, para la clasificación del arte rupestre. Y sería pues un sinónimo de horizonte cultural y arqueológico. Se trata así pues de una clasificación de los materiales rupestres en base a las semejanzas gráficas, pero también a las semejanzas temáticas, a los tipos de soporte, a las técnicas de ejecución y a estas distinciones de inscripción espacial de los sitios inmateriales. En ese sentido, también, como unidad de análisis, prevé la contingencia de plantear sus divisiones en términos de las transformaciones que a lo largo del tiempo pudieron llevarse a efecto a lo interno de la propia tradición rupestre. En ese sentido, bueno, la arqueología en Brasil viene utilizando como subdivisión el término de estilo rupestre, tratándose así de la mínima unidad clasificatoria para el análisis del arte rupestre. Sin embargo, revisando la caracterización de la tradición rupestre guyano-amazónica desde la praxis arqueológica brasileña, vemos que su formulación se sustenta solamente en ciertas analogías gráfico-temáticas, sin explicar, por ejemplo, las similitudes en cuanto a atributos técnicos o de inscripción espacial entre sitios y materiales. Fundamentalmente, vemos que la categorización se basa en la recurrencia de dos diseños. Uno, como el que vemos acá en la lámina, que yo vengo identificando como el diseño antropomorfo fusiforme. Se trata de un diseño, pues, un antropomorfo, de una figura humana de cuerpo entero con líneas radiantes en la cabeza, como se ve en la lámina, y que tiene pues una amplia dispersión por el subcontinente suramericano, ¿no?, aludido. Pero también vemos que la codificación, la caracterización de la tradición guyano-amazónica se sustenta en la repetición de estos diseños, ¿verdad?, en rostro antropomorfo con rasgos faciales, que son bastante recurrentes en el área del Bajo Amazonas, como bien
ha venido registrando la investigadora Edith Pereira, pero también son muy repetitivos, muy recurrentes en el área centro-norte de Venezuela, no solamente en la región tarigüense, que es la que estamos tratando, sino en las zonas aledañas, incluso en algunas regiones del piedemonte barinés en Venezuela y en la zona del estado Táchira también son bien recurrentes. Queda así, pues, solamente esas dos representaciones como caracterización de la tradición guyano-amazónica, y bueno, queda así en evidencia la necesidad de seguir ahondando en esas posibles distinciones que pueda tener la formulación de esta tradición rupestre guyano-amazónica. Pensamos que esta caracterización, esta formulación de esta tradición vendría acorde con las evidencias y los datos que se vienen presentando a partir de la lingüística histórica, por ejemplo, de los datos ceramológicos y etnográficos. El único asunto es que, como vemos, no hay como tal en sí evidencias que partan específicamente con mayor sustentación desde el estudio formal del arte rupestre. En tal sentido, pues, toca formularse la siguiente pregunta: ¿cómo establecer las características distintivas de la tradición rupestre guyano-amazónica, tomando en cuenta, por ejemplo, que existe una ausencia de datos de campo que no permiten establecer comparaciones entre sitios inmateriales en un contexto que rebasa las fronteras nacionales, como estamos evidenciando? La información, por ejemplo, sobre los tipos de soporte, las técnicas de ejecución y la inscripción en el espacio son prácticamente nulas en el caso venezolano. Y pensamos que esa sea también lo que suceda en los otros países que conforman el contexto espacial estudiado. Solamente lo que tenemos en abundancia es la documentación gráfica de las representaciones. Pero, sin embargo, estas igualmente se presentan con muchas ambigüedades como resultado de las fallas técnico-metodológicas cometidas en el relevamiento de los datos en campo. Específicamente, bueno, tenemos documentación de las representaciones, muchas imágenes fotográficas en los textos, en los artículos, pero en su mayoría se presentan, por ejemplo, remarcadas con color, y otras simplemente dibujadas, informaciones del siglo XIX, de principios del siglo XX, en fin, que si bien se presenta muy abundante, igualmente tiene pues esos problemas de ambigüedad, producto pues de las técnicas que se implementaron en la obtención de los datos en campo. Todo esto, bueno, deviene en un problema de investigación difícil y complejo de abordar. De tal manera que, teniendo este panorama, con este panorama que les he planteado, toca pues en esta tesis yo me he propuesto explorar algunas opciones en función de los datos que hay a disposición, y en pro de avanzar en esa caracterización de la tradición rupestre guyano-amazónica. Puntualmente, bueno, me he planteado la ejecución de una clasificación alternativa de las representaciones visuales presentes en las regiones históricas asociadas con el corredor fluvial Negro-Orinoco, en especial del tipo grabado, es decir, los petroglifos. ¿Por qué del tipo grabado? Bueno, porque el pintado, o sea, las pictografías, poseen una presencia muy circunscrita a ciertas regiones del contexto. Y no así, pues, el tipo grabado, que sí se encuentra de manera recurrente en todas las regiones. Por ejemplo, las pictografías son prácticamente nulas al norte del río Orinoco. Son pocas los sitios que se han reportado. Si mal no recuerdo, habrán algunas solamente 7 sitios reportados
frente, bueno, a los cientos de sitios del tipo grabado. De modo que aquí, bueno, me he planteado como problema de investigación el siguiente. ¿Posee el arte rupestre del corredor fluvial Negro Orinoco algunas analogías gráfico-temáticas interregionales? Parto de la premisa o de la hipótesis siguiente. El arte rupestre como representante de la tradición guyano-amazónica. El arte rupestre del corredor fluvial Negro Orinoco, ¿no? Vendría siendo, pues, la hipótesis general que buena parte de los sitios y materiales allí localizados pudieran ser representantes de esta tradición guyano-amazónica. De manera que el objetivo que me he planteado es avanzar en esa determinación de los tipos figurativos de la tradición guyano-amazónica. Y ahora, bueno, la metodología planteada es un estudio comparativo, figurativo, a partir de un método que propongo, pues, que tentativamente se denomine el método de los modelos rupestres. Ahora bien, ¿de qué se trata el método de los modelos rupestres? Bueno, es un método que consiste en una clasificación de las representaciones visuales del arte rupestre en 4 categorías descriptivas. La primera, que estoy denominando figuras trashumantes. Las figuras trashumantes serían aquellas que se encuentran reproducidas de manera semejante o de manera análoga, son idénticas, pues iguales, en diversas regiones históricas. La segunda categoría descriptiva la estoy denominando figuras semejantes, es decir, aquellas que en su composición general y pese a ciertas peculiaridades que puedan poseer ciertos elementos y motivos, contienen ciertos elementos y motivos comunes que se reproducen en diversas regiones. La tercera categoría serían las figuras locales. Serían aquellas que se observan solamente a nivel regional o local. Es decir, que no tienen su par o su parangón dentro de las otras regiones prospectadas. Y por último, tendríamos las figuras disímiles, que son aquellas que difieren totalmente en su composición general a nivel intra, o sea, a nivel interno, como externo de la región, y que quizás, bueno, estarían optando como representantes de estilos rupestres diferenciados a la tradición guyano-amazónica. Bueno, teniendo ya presente el problema de investigación, la premisa o hipótesis y el objetivo y la metodología, bueno, me he abocado a hacer el estudio comparativo interregional del corredor fluvial Negro Orinoco. Debo decir que, bueno, es un trabajo que está en proceso, que está en ciernes todavía. Ese es simplemente un avance. Pero bueno, en ese sentido llevamos ya la cantidad de sitios prospectados por región, como lo vemos en la lámina. 61 sitios en la región tacarigua o tacarigüense, 33 en la región del Orinoco Medio, 21 en el Alto Orinoco, 48 sitios en el Alto Negro y 13 sitios en el Bajo Negro. Tenemos entonces unos resultados generales, preliminares. Vemos la cantidad de sitios ya que hemos estado examinando, que hemos estado prospectando. Serían 176 sitios con un total de 2.427 figuras.
Y las categorías de clasificación utilizadas, bueno, son estas que tradicionalmente venimos trabajando, ¿no?, a lo largo del tiempo, que son estas, la clasificación de las representaciones dependiendo de lo que evocan al observador contemporáneo. Esta categoría serían, pues, antropomorfa, aquí la tenemos, zoomorfa, zooantropomorfa, antropogeométrica, zoogeométrica, geométrica y abstractas. Vemos acá el número de fuentes consultadas que van desde el clásico Theodor Koch-Grünberg, pasando por Vendrat, Tavera Costa, Saúl Padilla, Gaspar Marcano, que son, digamos, investigadores clásicos del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo principios del siglo XX. Pero tenemos también a otros investigadores más contemporáneos, como Pedro Rivas, Da Silva y otros, donde está también el Francisco Ortiz y Elena Pradilla de Colombia, Leán Xavier, que es brasileño. Tenemos también revisados los trabajos de Raoni Valle, que es el que está trabajando la región del Bajo Negro. Pero también, bueno, los trabajos de Kay y Franz Scaramelli, el trabajo de Goes Neves, Rodríguez da Silva, Escolparo y los que vienen trabajando el área del Orinoco Medio, que son Philip Rigris y José Oliver. También nos estamos valiendo de algunas informaciones obtenidas en páginas web de Internet. Si bien, bueno, no están acreditadas académicamente, pensamos que, bueno, también tienen algún valor y deben ser tomadas en cuenta. Y también algunos archivos personales de colegas investigadores que han tenido la cortesía de intercambiar información conmigo. Y, por supuesto, el archivo personal que yo vengo desarrollando a partir del trabajo que tengo por más de 25 años sobre todo en la región tacarigüense. Así, bueno, hemos establecido un porcentaje preliminar por figura y, bueno, nótese la relevancia que tienen dos categorías, principalmente la geométrica, con un 43% de recurrencia, frente a las figuras antropomorfas con un 32%. Eso, bueno, estaría en concordancia con lo que viene planteando, por ejemplo, Prost y Ribeiro, frente, bueno, a la presencia o la caracterización de la tradición guyano-amazónica a partir de las representaciones antropomorfas, por ejemplo. Pero vemos también que las geométricas son bastante recurrentes. Las otras categorías, como vemos, bueno, no pasan casi del 10%, como son las zoomorfas, las abstractas y las otras. Recordando, bueno, que llevamos prospectadas un total de 2.427 figuras hasta el momento. Bueno, estableciendo entonces o llevando a la praxis, ¿no?, la metodología de los modelos rupestres, hemos determinado que existen algunas figuras que pudiéramos clasificar de transhumantes. La principal vendría a ser este diseño geométrico que muchos vienen conociendo como la doble espiral invertida. Según Raoni Valle, por ejemplo, esta representación visual vendría a ser la unidad de mayor recurrencia en el área del Bajo Negro. Pero como observamos, también tiene presencia en el Alto Negro, en buena medida, en 7 sitios con arte rupestre y en las demás regiones del contexto estudiado. De tal manera que podemos decir que efectivamente se trata, pues, de acuerdo a los modelos rupestres planteados, de una figura transhumante. Asimismo tenemos como otra de estas figuras este diseño geométrico en espiral.
también es muy recurrente en las 5 regiones prospectadas. Pasamos entonces a la siguiente lámina y ya a partir de acá observamos que ya no hay más figuras que se repitan en las 5 regiones que hemos dividido el corredor fluvial Negro Orinoco. Vemos ahora a partir de acá que van a ser recurrentes en 4 regiones, en 3 y también hasta en 2. En este caso es la famoso círculos concéntricos, un diseño geométrico que si bien está representado de manera recurrente en las 4 regiones que vemos acá, no así en el área del Bajo Negro. Igualmente es el caso de este diseño antropomorfo, que yo lo vengo mencionando tentativamente como diseño antropomorfo básico, ¿no? Es una figura humana básica, ¿no? Que también se repite en la zona, en la región del Alto Negro, el Alto Orinoco, el Medio Orinoco y la región tacarigüense, más no así en el área del Bajo Negro. Igualmente, otra de las figuras trashumantes ya la hemos estado mencionando y es una de estos diseños que mencionan la arqueología en Brasil como representativo del diseño de la tradición rupestre guyano-amazónica, y es el diseño antropomorfo fusiforme. Vemos pues que se repite en 3 de las regiones prospectadas, en el Alto Negro, en el Alto Orinoco y en la región tacarigüense. Está, bueno, pues en muchísimos sitios también. Ahora vemos algunas recurrencias, algunas figuras que se repiten de manera análoga, en este caso en dos de las 5 regiones históricas prospectadas. En este caso vemos este diseño geométrico que muchos investigadores asocian con la representación, una representación solar. En este caso, bueno, yo las vengo clasificando como simplemente un diseño geométrico y se trata pues de un círculo concéntrico con líneas radiantes. Tiene pues una recurrencia dentro de la región tacarigüense y en la región del Orinoco Medio. Asimismo, las improntas de pie antropomorfas. Es el mismo caso del anterior. Tienen recurrencia en el Orinoco Medio y en la región tacarigüense. Más no así en las otras regiones. Vemos este caso también, la espiral clotoide, que también puede llamarse la espiral sigmoide o sigmoidea. Fíjense que si bien tiene presencia en el Bajo y Alto Negro, y en la región tacarigüense hay un espacio allí intermedio en que no se observa esta representación. Este es un caso bien particular que yo lo vengo siguiendo y por cierto tengo ya un trabajo que vengo preparando, un artículo para publicar. Y es este diseño antropogeométrico, como lo vengo clasificando, de cabeza rectangular y extremidades inferiores en forma de volutas. Nótese que, bueno, tiene recurrencia en el Bajo y Alto Negro, pero también en la región tacarigüense. Y fíjense acá, la imagen de la izquierda es un registro de Valle, de Raboni Valle, el investigador que viene trabajando en la región del Bajo Negro. Y el de la derecha es una imagen tomada por mí en el año 2009 en un sitio con arte rupestre de la región tacarigüense. Fíjense en este caso que si bien las analogías gráficas son, bueno, pues no objetables, hay una diferenciación en la técnica de ejecución.
Nótese pues que del Bajo Negro se observa que posiblemente hubo un acabado final, un afinado, ¿no? Del surco y un grabado más horadado que en el caso de la región tacarigüense, que se observa solamente un pespuntado inicial, un trabajo de percusión solamente. Y bueno, tuve que hacerle un trabajo del color digital para que se pudiera incluso destacar, porque si no, no se pudiera observar y detallar. Ahí tenemos entonces un ejemplo, déjame retroceder, un ejemplo de, bueno, que si bien puedan existir estas analogías gráficas, también habría que incorporar en el análisis las técnicas de ejecución, ¿no? Diferenciadas. Bueno, otra de las figuras transhumantes son los diseños serpentiformes. Nótese que son recurrentes en la región del Alto Negro, en el Orinoco Medio y en la región tacarigüense. Pero aquí, bueno, hay que hacer una salvedad, y es que las representaciones serpentiformes en el Orinoco Medio, en muchos casos, tienen una monumentalidad bastante pronunciada. Se encuentran incluso diseños de más de 40 metros representados. No así en las otras regiones donde se ha detallado la presencia de los diseños serpentiformes. Este es otro caso bien particular que arrojó pues la prospección, y es este diseño antropomorfo que muchos autores, incluyendo a Valle, lo vienen tratando como una especie de flautista, de persona pues que está ejecutando un instrumento de viento. En este caso, este diseño es muy recurrente en la región del Bajo Negro, y encontramos su par en la región del Orinoco Medio. Es un caso bien particular que merece atención, porque incluso guarda relación con ciertos datos etnográficos que se vienen recabando en el área del Alto Negro, que tiene que ver con una ceremonia que todavía pervive entre los grupos de lengua arawak y tucano del área, y esa es la ceremonia del Yurupari, ¿no? O la ceremonia del Kuwait, que aún se libra pues en esta región del noroeste amazónico. Y fíjense cómo allí, si bien se conserva esa tradición del uso de flautas, incluso en esa ceremonia, que incluso tiene una amplia dispersión por la cuenca amazónica, no se observan representaciones rupestres de ese tipo en esa región del Alto Negro, ¿no? Es un tema bien particular que debe pues, tomarse en cuenta en futuros estudios. Vemos otras de las figuras transhumantes, que es este diseño cruciforme, que en este caso pues se ve representado en el área del Alto Orinoco y en la región tacarigüense. Hay que señalar que este diseño tiene una amplia dispersión, no solamente por todo el subcontinente suramericano, sino también, tengo entendido, en el área de Centroamérica también se detalla, ¿no? Y en las Antillas, esta representación. También, bueno, la tenemos acá en el corredor fluvial. Tenemos también, bueno, este otro caso, un diseño antropomorfo como con una especie de atavío que, bueno, vemos que se encuentra reproducido en el área del Río Negro, tanto en el Alto como en el Bajo Negro, ¿no? Vemos este caso de este diseño zoomorfo con caparazón y cola prensil, recurrente en el área del Medio y Alto Orinoco, más no así en las otras regiones.
Sin embargo, vale señalar que en otros espacios del área centro-norte de Venezuela, específicamente en el área del estado Vargas, por ejemplo, hemos visto también esta representación. Este diseño geométrico también reproducido de manera análoga en el Alto Negro y en el Medio Orinoco. Fíjense que es representado de muchas maneras en el área del Alto Negro. Está también esta doble espiral lineal con recurrencia en el Alto Negro y en la región de Tacarigua. Bueno, terminado ya las recurrencias en cuanto a las figuras transhumantes, pasamos a detallar los resultados preliminares de las figuras semejantes. Vemos en este caso este diseño geométrico que, como detallamos, no presenta pues una similitud y una identidad completa, una identificación muy completa, pero sí posee en su estructura ciertas analogías que permiten pues elucubrar que hay una cierta relación entre las mismas. Estas se repiten pues en la región de Tacarigua y en el área del Orinoco Medio. Vemos también como figura semejante esta representación antropomorfa. En Tacarigua, esta es una imagen que yo tomé, creo, en el año 2008. Lástima que tenía mucho sol y no pude tomar una imagen mejor, pero se trata de una figura humana, ¿no? Al igual que la que tenemos en el Orinoco Medio. Está el cuerpo totalmente socavado, ¿no? Lo que se viene llamando la técnica del bajo relieve planar. Y bueno, unas extremidades también inferiores lineales y las extremidades superiores anguladas. Ese es el mismo caso de Tacarigua con la del Orinoco Medio. Estos diseños son ampliamente recurrentes en esta área del Orinoco Medio. Vemos también esta otra figura que, bueno, en realidad estoy dudando si colocarla como figura transhumante o dejarla acá como figura semejante. Fíjense también las analogías que tiene. Posee una cabeza circular con rasgos faciales, un cuerpo oval y las extremidades tanto inferiores como superiores en forma angulada. Otro aspecto también similar es la tridactilia de las extremidades, es decir, los dedos, los 3 dedos representados, la tridactilia. Asimismo, bueno, tenemos este otro caso que yo lo he clasificado como diseños zoomorfos, porque el que tenemos acá de la región tacarigüense posee pues algunos testimonios de algunos pobladores locales aledaños a los sitios con arte rupestre, en el cual ellos tienen pues dentro de su imaginario de que esta representación evoca la figura de una lechuza, de un ave nocturna. De hecho, la denominan los ojos de la noche, ¿no? El ave nocturna. Y bueno, encontramos en su estructura más o menos parecida esta representación en el área del Alto Orinoco. Asimismo, este diseño geométrico cuadrangular, ampliamente reproducido en la región del Bajo Orinoco y que observamos también en la región tacarigüense, si bien como diseño, bien como motivo dentro del diseño. Son también bastantes recurrentes. Este es un caso de un diseño antropogeométrico
bien particular que, bueno, como estamos observando, se repite en 3 de las regiones históricas prospectadas. Y como vamos a ver acá, también en su estructura tiene pues ciertas analogías que permiten establecer estas relaciones. Por ejemplo, se encuentran el rostro circular u oval con rasgos faciales, también las extremidades finalizando en volutas y una especie de apéndice lineal tipo cola, ¿no? Entonces vemos esa pues lo que venimos definiendo como figuras semejantes, ¿no? Esas estructuras que permiten comprender esas similitudes entre figuras interregionales. Observamos este caso también que lo tengo también reseñado en el artículo que estoy trabajando, que está en prensa, porque se repite también en los mismos sitios con arte rupestre, tanto del Bajo Negro como de la región tacarigüense, del otro caso de la figura antropogeométrica que ya les mostré. Es el mismo caso. Aquí lo podemos observar, esta imagen de registro de Raoni Valle y esta foto que yo tomé en el año 2004 con una camarita de muy baja resolución, por eso es que vemos la imagen poco detallada. Pero vemos también las diferencias que hay en la técnica de ejecución. Igualmente observamos en la representación de la región tacarigüense ese pespuntado, ¿no? Que permite pues comprender la técnica como de percusión y contrariamente al caso de la representación del Bajo Negro, donde vemos pues ya un trabajo un poco más profundo, ¿verdad? Si bien pues se observa una especie de erosión en el diseño, pero que Raoni Valle muy bien lo determina en este caso. Véase que incluso el motivo que está dentro de la figura posee la misma analogía del diseño de la región tacarigüense. Bueno, tenemos este otro caso de figura semejante, un diseño antropomorfo de cuerpo entero. Vemos que, bueno, posee un rostro con rasgos faciales, el cuerpo, el torso, determinado por 2 líneas y sus extremidades inferiores y superiores, en algunos casos angulados, en otros casos lineales. Bueno, este caso también yo le vengo haciendo seguimiento de hace rato. De hecho, tengo un artículo publicado donde establezco algunas inferencias preliminares. Y es el caso de lo que yo vengo denominando los lirios, ¿no? Son muy recurrentes en la región tacarigüense. Y se trata de, bueno, un triángulo que en el caso de la región tacarigüense se encuentra totalmente socavado en la roca, complementado con una línea vertical que siempre se dirige hacia el suelo. Bueno, esta representación encontramos su par en el área del Alto Negro, con la diferencia que en vez de estar el triángulo totalmente socavado, se encuentra de manera punteada. Se realizaron una serie de puntos y establecieron el triángulo. Pero también se observa esta línea vertical que siempre se dirige al suelo. En el caso del Alto Negro también se observa solamente la forma triangular del diseño. Aquí, como en este caso que la vemos, se encuentra también múltiplemente representada en el área del Alto Negro y posee incluso significaciones dentro de los grupos de lengua arawak,
Maipú y Arawak, que habitan en la región. Y hay incluso un clan de los grupos curripacos que ellos se identifican con la figura, el clan Pléyades o el clan Suicitapuya, la gente Pléyades. Es decir, es un elemento de carácter totémico de la figura, que incluso en este caso del punteado triangular con la línea, se presenta en el raudal de Jípana, que es, digamos, el área donde estos grupos se identifican con el origen de los mismos, pues desde su etnogénesis se desarrolló allí en ese raudal. Entonces, bueno, también es un caso bien importante. Aquí lo vemos en el raudal de Jípana, en esta foto que publicaron Da Silva y otros, y un ejemplo de la región tacarigüense en el sitio conocido como la Piedra de los Delgaditos. Vemos entonces igual la forma triangular con la línea vertical siempre dirigiéndose hacia el suelo. Bueno, ya para ir finalizando nuestra conversación y para darle cabida pues, a las preguntas que ustedes habían tengan, tenemos entonces algunos casos de figuras tentativamente clasificadas como disímiles, ¿no? En algunos casos, porque tendríamos que ver si no clasificarían dentro de la categoría locales, como figuras locales. En este caso tendríamos que hacer un estudio comparativo entre los sectores aledaños a estas regiones prospectadas. Se entiende que son disímiles porque no encuentran su par dentro de las regiones correspondientes al corredor fluvial Negro-Orinoco. En primer término, bueno, tenemos estos diseños zoomorfos registrados por Valle en la región del Bajo Negro. Definitivamente, bueno, no tienen su par, su análogo dentro de las otras regiones del corredor fluvial. Asimismo, encontramos en la región del Alto Negro estas otras figuras que no son para nada recurrentes en las otras regiones. Estos diseños zoomorfos, posiblemente en unas representaciones de aves, y esta figura geométrica circular con estas líneas que se entrecruzan, ¿no? En realidad, hasta el momento no hemos encontrado pues, parecido dentro de las otras regiones del corredor fluvial. Asimismo, tenemos estas en el Alto Orinoco, esta representación que se ubica en un sitio conocido como Darigua, es un registro del antropólogo español Antonio Pérez, que definitivamente no encuentra su par dentro de las otras regiones. Asimismo, estos otros diseños que por su conformación lineal angulada también tienen pues una cierta diferenciación. Encontramos también en el área del Orinoco Medio este diseño geométrico circular en forma de mandala, que si bien no encuentran su par, o sea, no tienen sus análogos en las otras regiones del corredor, sí se encuentra representada en otras regiones históricas de Venezuela, incluso de las Antillas, ¿no? Como bien lo evidenció en su trabajo Pedro Rivas del año 1993. Incluso es un diseño que se encuentra representada en la cerámica, por ejemplo, de la región de las Antillas, ¿no? También, bueno, vemos otro diseño geométrico que es muy particular también de esta área del Orinoco Medio. Y bueno, tenemos el caso de la región tacarigüense. Es un caso bien que hay que seguirle la pista porque tenemos este caso de los diseños en rostro antropomorfo, que son ampliamente representados no solamente en la región de Tacarigua, la región tacarigüense, sino en todo el centro norte de Venezuela. Pero, sin embargo,
la sorpresa es que no son recurrentes, no se encuentran, no he visto hasta el momento ningún diseño en rostro antropomorfo en las otras regiones del corredor fluvial Negro Orinoco. Esto es muy importante de determinar porque, como ya venimos planteando desde la arqueología brasileña, es la representación que una de ellas que caracteriza la tradición rupestre guyano-amazónica. Y efectivamente, como hemos podido observar por los trabajos de registro que viene desarrollando la investigadora Edith Pereira en la zona del Bajo Orinoco, allí se encuentra también múltiplemente representada. Eso quiere decir que si bien si podemos hablar de algún tipo de dispersión o difusión, en este caso cultural, esa no se desarrollaría por el área del corredor fluvial Negro Orinoco. Y tenemos también este otro caso de este diseño geométrico que dentro del argot popular campesino venezolano se conoce como la huella del jaguar o la pata de tigre. También nos encuentra su par dentro de las otras regiones del corredor fluvial Negro Guainía. Sin embargo, es un diseño, como sabemos, pues de alta recurrencia, muy múltiplemente representado en otras regiones venezolanas, por ejemplo, en el caso del Piedemonte Barinés, en la región del estado Táchira, pero también tiene una amplia dispersión dentro del contexto suramericano. Incluso he visto algunos textos de petroglifos en el área de Paraguay, límite con Argentina y Brasil, donde también se observan. De tal manera que sí también tiene este diseño dentro del contexto suramericano, una amplia dispersión, pero dentro del corredor fluvial no se observa sino solamente en la región de Tacarigua. Bueno, a manera de una conclusión preliminar, observamos entonces que llevando a la praxis el modelo, la metodología de los modelos rupestres, sí venimos destacando la presencia de ciertos diseños que son recurrentes en las 5 regiones históricas prospectadas. Particularmente, bueno, tenemos la doble espiral invertida, la espiral sencilla, el círculo concéntricos y el diseño antropomorfo simple. Pero también tenemos las otras representaciones, los otros diseños clasificados dentro de la categoría de figuras semejantes. De tal manera que sí, de algún modo pudiéramos establecer tentativamente que sí hay cierta recurrencia. Sin embargo, pensamos también que debe llevarse a efecto otra metodología que permita pues determinar con mayor precisión, o sea, con una metodología de grano fino, como se dice, que permita pues con mayor precisión esa determinación de esas posibles distinciones entre el material gráfico del arte rupestre localizado en el corredor fluvial Negro Orinoco y así pues avanzar en la determinación de estas distinciones o estas características de la tradición rupestre guyano-amazónica. En este sentido, bueno, ya he venido conformando otro tipo de categorías descriptivas, otras unidades, pues, que permitirían avanzar un poco más en estas caracterizaciones de los diseños. Particularmente, bueno, en estas 3 últimas categorías, figuras, variante y variante planar, que, bueno, como les vengo diciendo, permitirían avanzar un poco más en estas distinciones y poder establecer tendencias. Vale destacar, bueno, que
la determinación general de las distinciones de la tradición rupestre guyano-amazónica no solamente se concretaría a partir de un análisis gráfico temático, sino que deben incluirse, como estuvimos conversando anteriormente, de los otros análisis, sobre todo de las técnicas de ejecución, la inscripción espacial y las otras variables, pues, que cruzándolas permitirían de algún modo, pues, establecer con mayor evidencias esas caracterizaciones. De verdad, bueno, eso es una labor ciclópea, es una labor bastante compleja, tomando en cuenta la ausencia de datos, como le venía diciendo, pero bueno, ahí vamos de algún modo avanzando en esa caracterización. Lo importante es seguir avanzando y asumir el estudio del arte rupestre con una mirada transnacional, o sea, que no se quede simplemente dentro de las fronteras nacionales, sino que avance más allá, porque, bueno, las evidencias que se vienen presentando por la arqueología dan cuenta de que, bueno, los contextos sociohistóricos y culturales asociados con los grupos que poblaron este territorio, bueno, son completamente diferentes a estas fronteras que se determinaron pues a partir de otras contingencias. De tal manera pues que lo dejamos así hasta el momento, no hay, digamos, unos resultados conclusivos hasta el momento. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y vamos a darle la palabra a Line para que guíe las preguntas que a bien ustedes tengan. Muchísimas gracias. Listo, ¿no? ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Me parece que tu trabajo tiene un gran valor porque es un estudio no solo de un sitio, ¿no? Sino de una forma global, y como Albert Rubio en el pasado seminario comentó que esto pues es el primer paso, ¿no? Que además integras la parte etnográfica, que también eso, por esa parte te felicito, y creo que a partir de tu trabajo pues será una base, ¿no? Para futuras investigaciones. Entonces, muchísimas gracias. Te voy a pasar rápidamente las preguntas, porque vamos un poquito retrasados. O sea, intenta ser breve, por favor. Ok. Vemos espirales de derecha a izquierda y viceversa. ¿Piensan que hay algún significado especial en esa orientación? Bueno, tal vez. Mira, evidentemente yo me meto muy poco con el aspecto del significado, ¿no? He tenido algunos trabajos que trabajé esa temática, pero evidentemente en los últimos tiempos lo he venido desechando, ¿no? En vista de que bueno, en el arte rupestre prácticamente lo que ha quedado han sido los signos, más no los símbolos, el significado se perdió pues con los creadores que hicieron el arte rupestre. Y de algún modo la analogía etnográfica, que es la técnica, pues la metodología que ha venido siendo utilizada, nos da, digamos, alguna relación, más hay que tener mucho cuidado con el uso de la analogía. De tal manera que, bueno, no sé, en realidad es un misterio y bueno, habría que estudiarlo y trabajarlo de manera concreta en ciertos espacios, tomando en cuenta los datos, sobre todo etnográficos, que puedan presentarse a nivel local y regional. Alejandro, en estas zonas hay representaciones que muestren contacto con los europeos, por ejemplo, soldados españoles o cruces cristianas. No. No hay evidencias hasta el momento que yo conozca donde puedan detallarse representaciones que puedan, pues, uno plantearse de que se traten de algunos diseños de la época colonial o republicana. Realmente los diseños que se presentan en el corredor fluvial y sobre todo en todo el contexto de las tierras bajas del norte de Sudamérica son, como los presenté, muy esquemáticos. Son raros incluso las representaciones naturalistas. Todas en su mayoría son esquemáticas.
Nelsi, gracias. ¿Qué cree que significa la doble espiral tan recurrente en el arte rupestre? Bueno, no sé si hace referencia a la doble espiral invertida. De allí, bueno, como lo señalé, hay evidencias etnográficas que dan cuenta de una significación que todavía pervive en el área del Alto Negro y tiene que ver con la iniciación femenina. En algunos casos, en algunos grupos, la doble espiral invertida significa mujer menstruante, mujer iniciada. Y entre, por ejemplo, los grupos Huarequena, la niña que menstrua por primera vez se aísla y las mujeres les pintan esas representaciones en el rostro y en otros espacios de su cuerpo, y los hombres van a un sitio con arte rupestre, especialmente en el caño Tehuani, y hacen rituales en esa representación. Igualmente, entre otros grupos, tienen significaciones semejantes, como hombre y mujer dándose la espalda. Si mal no recuerdo, creo que entre los tucanos, los grupos tucanos del río Baupés. De tal manera, bueno, que por analogía etnográfica pudiéramos estar hablando, en el caso de la doble espiral invertida, de alguna significación de estas representaciones al norte, hasta la región tacarigüense, relacionada no solamente con la iniciación femenina, sino también con los grupos Maipú y Arawak que aún habitan en la región del Alto Negro y que se sabe por los datos arqueológicos que se han presentado que también poblaron la región, por ejemplo, la región tacarigüense y la del Orinoco Medio, igual la del Alto Orinoco. Pero como venía diciendo, bueno, esto hay que utilizar con pinzas, ¿no? Esto de la analogía etnográfica, pero en este caso considero que, bueno, debe sopesarse esa posibilidad. Anayensi, algunas figuras de doble espiral transhumantes recuerdan piezas de orfebrería inicial recurrentes en Colombia y Panamá. Han hecho comparaciones con la región Chiccha. Ah, mira, qué interesante, interesantísimo eso. Bueno, en realidad que muy poco. En mi caso, muy poco he estudiado esa región Chiccha, pero es un buen dato de que ese diseño tenga también una mayor dispersión, ¿no? Más allá de las tierras bajas del norte de Sudamérica. Tomaremos en cuenta esa información. Gracias, Anayensi. Edith, encontré similitudes entre la iconografía rupestre y de la cerámica en Amazonía. Algunos petroglifos del Bajo Río Negro son idénticos al de la cerámica guairita. ¿Cómo ves estas coincidencias? Bueno, sí, efectivamente, Edith, yo me estoy basando mucho en esos estudios que tú vienes desarrollando y efectivamente yo he encontrado también ciertas similitudes entre los diseños en rostro antropomorfo con la cerámica arauquinoide y valencioide venezolana. Particularmente la cerámica valencioide, que fue la que se originó en la cuenca del lago de Valencia, en la región del lago de Valencia, o tacarigüense, como yo la denomino, posee esta recurrencia de lo que se viene conociendo como la T amazónica, ¿no? La unión de la nariz con las cejas, lo que tú también determinaste con la cerámica y el arte rupestre, en los diseños en rostro antropomorfo que se encuentran en el Bajo Amazonas. De tal manera, este es otro trabajo que estoy desarrollando, lo tengo ya, bueno, casi que en prensa. Posiblemente se pudiera relacionar la creación, la producción del diseño en rostro antropomorfo con los grupos de habla caribe que tienen su etnogénesis, de acuerdo a los estudios arqueológicos, en la región del Bajo Amazonas y de las Guayanas, y que a partir de ese sector oriental de las tierras bajas se fue, pues, digamos, dispersando hasta llegar a
a la cuenca del lago de Valencia. Ese es un tema muy interesante, ese estudio comparativo entre los diseños rupestres y los diseños cerámicos. Como vemos también, la interpretación de la doble espiral, posiblemente asociada con los grupos arahuacos, posiblemente la representación del rostro antropomorfo, y esa es una de las hipótesis que yo estoy manejando, tenga que ver con estos grupos pues, de protolingüísticos caribes. Miguel Ángel. Los diseños similares de arte rupestre de USA, México, Colombia, Venezuela, Brasil sugieren un tronco común del origen de estos asentamientos. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, Miguel, en realidad ya mis estudios se circunscriben ya a la región de las tierras bajas del norte de Sudamérica. Bueno, nada, como podemos observar, el arte rupestre se encuentra en todos los continentes. Creo que sin incluir a la Antártida. Y de algún modo, bueno, hay algún tipo de tronco común ancestral. Ahora, determinar eso, tronco común en el área americana, bueno, no sé, escapa de los estudios hasta el momento que vengo realizando. Yo pienso que, de todos modos, el tema del arte rupestre y lo importante es que deben incluir un contexto más amplio dentro de los estudios arqueológicos. Es decir, deben intentar establecer esas analogías con las otras evidencias de la cultura material presente a nivel regional y a nivel local. Y allí, bueno, se pudiera determinar cuáles fueron, pues, digamos, los pueblos o las comunidades que estarían inmediatamente involucradas en su producción y uso. Francisco, saludos Francisco. Felicidades Leonardo por tu trabajo que es titánico. ¿A dónde te lleva el análisis clasificatorio? ¿A establecer estilos? Pues sí, pues precisamente Francisco. Esa sería, digamos, la meta máxima. Pero como vengo diciendo, es una labor bien monumental, bien titánica, que debe incluir pues el concurso de los otros colegas e investigadores. Y en realidad, bueno, el estatus del estudio del arte rupestre, voy a hablar por Venezuela porque no sé cómo sería pues el estado digamos, en la vecina Colombia o Brasil. Sin embargo, ya escuchamos en las otras conferencias de Guillermo Muñoz y Judith, por ejemplo, que ellos comentaron pues que es poco conocida el arte rupestre de la Amazonía colombiana. Igualmente he escuchado a Edith hablando de que son muy pocos los investigadores que están trabajando el área de la Amazonía brasileña. Igualmente el caso venezolano. Entonces es una labor muy titánica, muy ciclópea, frente pues a la escasez de datos, sobre todo de técnicas de ejecución, de inscripción espacial. Y bueno, el problema se acrecienta cuando puede verse pues que el estudio del arte rupestre ha sido relegado como valiosa fuente de datos. No se ha tomado en cuenta, digamos, de manera especial. Solamente en los últimos tiempos, bueno, hemos estado algunos investigadores en Venezuela tratando bueno, de sacar adelante el estudio. Están por otro lado, pues los trabajos que han hecho Kay y Franz Scaramelli, de Pedro Rivas, de Anderson Jaime en la región del estado Táchira, de Camilo Morón en el área de Falcón, y así una camada de investigadores, digamos, la que recibimos la batuta de los otros investigadores, que estamos, bueno, tratando de hacer cosas, pero bueno, se hace cuesta arriba tomando en cuenta, bueno, la falta de presupuesto, de proyectos que puedan ser financiados, y también ahora se suma la situación política y social que vive Venezuela, y en la cual, bueno, se ha tornado bastante peligroso desarrollar trabajo de campo en mi país, por ejemplo. Janine,
¿Qué se puede decir de los antiguos pobladores del corredor a partir del análisis de similitudes y diferencias de estas figuras? ¿En qué años han sido fechadas? Bueno, la presunción es que buena parte del material rupestre ubicado en este corredor fluvial pudiera tener relación con estos grupos protohistóricos de lengua arawak y caribe. Sin embargo, bueno, las dificultades, no tenemos datación, no tenemos cronología. Hay algunos trabajos, por ejemplo, de John Greer en el área del Orinoco Medio, pero él se enfocó particularmente en las pinturas, por ejemplo. Allí en esa región es donde tenemos pues varios sitios importantes con pinturas rupestres. Sin embargo, bueno, no hay datación, hay dificultades pues técnicas, entiendo así, y por ejemplo en el área de Venezuela no conozco que hayan habido pues estudios de datación. Sin embargo, bueno, la propuesta es esa, que buena parte del arte rupestre ubicado en el corredor fluvial tendría que ver con lo que algunos investigadores llaman la diáspora arawak, en principio, y luego con la presencia de grupos caribes que también venían desplazándose o distribuyéndose desde el área sur hasta conquistar los dos grupos, primero el arawak hasta la región de Florida al norte. Sin embargo, bueno, hasta que no hayan dataciones, por ejemplo, serían solamente presunciones. De todas maneras, eso es lo que yo particularmente vengo estableciendo como premisa, ¿no?, en mis estudios. Juan Antonio, ¿de qué manera crees que puede impactar en otras áreas del conocimiento tu estudio? Por ejemplo, en teoría del arte, religión, antropología cultural o incluso en la educación. Bueno, muy buena esta pregunta, Juan Antonio, importantísimo. Bueno, mira, una cosa que quiero comentarles es que yo vengo de las artes visuales. Yo soy de algún modo artesano, digamos, de mi profesión. Y a través de la reproducción de los motivos rupestres en mis piezas artesanales, bueno, esto me llevó a estudiar, a indagar y bueno, por aquí voy. De tal manera que, mira, yo pienso que hay todo algo que se pierde de las manos en los estudios del arte, por ejemplo. Claro, hay un debate que se viene sucediendo ya de hace algunas décadas con el término arte en el arte rupestre, porque evidentemente no se trata del arte como el pensamiento moderno lo concibe, ¿no? Como una creación estética, tal, no sé. Definitivamente el arte rupestre tenía un tipo de significación y función social, pero a mi manera de ver eso no le quita su carácter de arte, ¿no?, como de expresión estética. Hay una belleza, ¿no?, una búsqueda de alguna estética que realmente tiene valor en el aspecto artístico. Ahora, en la religión, por supuesto, es también otro tema que está íntimamente relacionado, porque de buen modo, y es lo que muchos investigadores han venido pues, proponiendo, el arte rupestre se relaciona con aspectos no éticos, con aspectos religiosos, ¿no? Bueno, sin embargo, yo pienso, y como muchos otros investigadores, que también cumplía alguna otra función social, política, intelectual, incluso económica. Pero sí es otra de las temáticas. Carolina, mucho gusto verte por acá, Carolina. ¿Cómo entiendes el término tótem? ¿Cómo sería la función de los glifos toponímicos? Bueno, el tótem vendría siendo como esa figura inmaterial en la cual se identifican los grupos clánicos de una comunidad o de un pueblo específico. Esa deidad que de algún modo protege, ¿no?, a esa comunidad, y hay una identificación. En el caso que yo referí,
que es el clan Suicitapuya del grupo Curripaco, que se relaciona pues con ese diseño triangular. Bueno, serían las Pléyades, en este caso, la deidad o ese demiurgo, que sería pues esa figura protectora del grupo clánico. Es todo pues otro tema para el arte rupestre, porque el arte rupestre da para mucho, pues. Por ejemplo, el hecho de estar todavía en los sitios donde fueron producidos, donde fueron elaborados, implica pues un palimpsesto de significaciones capaces de ser estudiado de manera particular o conjunta, por ejemplo. César, hola, felicidades. ¿Se considera posibles representaciones con astros ya definidas y qué influencia hay con diseño rupestre en general del Caribe y Centroamérica? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, César. Entiendo que hablas de alguna coincidencia entre los diseños con posibles representaciones astrales. Bueno, como hacía referencia anteriormente, yo no me meto mucho en esto de las significaciones, ¿no? Yo en general clasifico como geométrica estas representaciones en tanto de que no hay si no hay alguna evidencia, digamos, etnográfica o analógica que permita establecer, como en el caso de esa figura triangular, algunas presunciones en cuanto a lo que evoca la figura, ¿no? Paco, excelente presentación. Gracias. ¿Se han realizado excavaciones arqueológicas en algún sitio rupestre de la región estudio? Sí. Tengo entendido que en el área del Orinoco Medio, Kay y Franz Scaramelli han hecho algunas excavaciones. Igualmente en el sitio Piedra Pintada, en el área de la región de Tacarigüense, también tengo entendido que se hicieron algunas otras excavaciones. En el área centro-norte también Pedro Rivas con Yara Altés también realizaron algunas excavaciones en un sitio denominado Los Cafés, en el área del Estado Vargas. Esas son algunas referencias que tengo, no tengo otras. Ana Yensi, ¿existe correspondencia entre las imágenes de los petroglifos con las tradiciones cerámicas en el corredor? Bueno, sí, nuevamente hay que citar los trabajos de Kay y Franz en el Orinoco Medio, donde ellos también establecen ciertas analogías entre el material cerámico y las representaciones visuales. Incluso a partir de allí hacen algunas inferencias sobre posibles tendencias entre la cerámica barrancoide y algunas representaciones, así con las arauquinoides, por ejemplo. Bueno, me parece, hay unas, pero que se repetían mucho en cuanto a cronología, simbología, que más o menos ya las contestaste, ¿no? Me parece, bueno, creo que es un comentario de Ana Yensi, un poquito más. Ana Yensi siempre está muy activa con nosotros. Qué bien, qué bien. En el noroeste de Costa Rica, la Gran Nicoya, Nicaragua, vemos figuras similares, espirales o humanas a las mostradas. ¿Se deberá al correlato natural o se podría hablar de un pensamiento universal? Bueno, sí, efectivamente. Yo he estado viendo que hay algunas similitudes entre las representaciones visuales que se pudieran establecerse como netamente amazónicas hasta la región, creo que de Nicaragua. A partir de allí he estado pues invitado a algunas conferencias dictadas en Guatemala y allí pude ver algunas analogías. A partir de allí ya hay una diferenciación. Pero sí, yo creo que los datos arqueológicos dan cuenta de posible presencia de grupos caribe, creo, ¿no? En algunas costas de Centroamérica y Arahuac. Y de allí, bueno, tal vez pueda haber, sea esa la causa de que haya ciertas analogías, ¿no? Con las representaciones de la región amazónica, ¿no? De Guyana amazónica, ¿no? La tradición. Bueno, pues me parece que ya son todas. De todos modos, yo te pasaré el chat con todas las preguntas por si después quieres contactarte con alguien. Les voy a poner tu correo por si quieren contactarte
Y bueno, mientras tanto, pues nuevamente te agradezco todo tu apoyo, tu colaboración, tu información. Como te comenté, yo tenía mucha expectativa de ver tu conferencia, me ha parecido fantástica. Y bueno, pues sin más, nos vemos en la siguiente sesión. Esta vez pues viajaremos a Chile, entonces a ver qué tal andamos por esos rumbos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Leonardo. Gracias a ti, Aline, un placer, y bueno, y seguimos atentos a las demás conferencias que están buenísimas, no se las pierdan. Pues muchas gracias y hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.